Glorificamos tu nombre, te damos gracias, Señor, por estar aquí, por la libertad, por el lugar, por el deseo, por tu palabra, por tu sacrificio. Te damos gracias. Te damos gracias y te pedimos que tomes control, Dios, de esta enseñanza, que seas tú hablando a través de mi boca, Señor. Que ministres a cada persona que tú escojas, Señor, y también me ministres a mí. Te pido esto en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Podemos sentarnos. Sean todos bienvenidos, aquellos que nos visitan, tanto como aquellos que son de la casa. Estamos hoy terminando el estudio de Segunda de Tesalonicenses, estudio número 7, titulado Cristianos Responsables. Cristianos Responsables. Recuerdan que habíamos ya dado primera de Tesalonicenses. Este es el final de Segunda de Tesalonicenses y vamos a entrar de pronto en esto. Segunda de Tesalonicenses 3:10.11 al 11 es lo que vamos a dar hoy. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno quiere trabajar, no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Bueno, podemos darnos cuenta cómo esto puede ser un gran problema. Si alguien no quiere trabajar, ¿de qué va a vivir? No solamente eso, sino que no trabajaban, sino estaban metiéndose en la vida de los demás. Entonces, Pablo dice que no trabaje, que no coma. Es lo que dice Pablo. Quizás eso suena inhumano, ¿verdad? El que no quiere trabajar, que no coma. Pero todo en la vida tiene consecuencias. La persona que no tiene que trabajar va a tener que descansar sobre alguien más. Y no es justo. No es justo que una persona que puede trabajar no trabaje. El trabajo no es algo que podemos escoger. El trabajo es algo que todos, mientras podemos hacerlo, mientras tenemos salud, mientras tenemos juventud o la capacidad de hacerlo, debemos hacerlo, ¿verdad? Y Pablo quería enseñarle eso a los tesalonicenses. Ahora bien, la vagancia y el desorden de estos hermanos estaba haciendo mucho daño. Por eso, Pablo les da una orden, y esto fue una orden. Esta orden está basada en que realmente no era un consejo o una exhortación, era una orden basada en su autoridad como maestro, como ministro de Dios. Cuando él usa en el nombre de Jesucristo, es por eso, porque lleva esa autoridad. Él tenía toda autoridad en hablar en el nombre del Señor, porque era un hombre de Dios. Entonces, tenemos que entender esto. Las cosas que Pablo dice así, en esta manera, tienen una fuerza mayor que simplemente quizás una opinión. Es un mandato que él le estaba dando a la iglesia con toda autoridad, por ser un ministro de Dios, por ser el pastor de la iglesia, ¿verdad? De todas las iglesias que él fundó. Ahora, cualquier tipo de desorden en la iglesia puede tener profundas consecuencias si es ignorado. El Señor manda que todo se haga en la iglesia con orden. Lo dice en su palabra. Entonces, todo desorden en la iglesia, sea cual fuere, va contrario al mandato de Dios y contrario a la palabra de Dios. La disciplina en la iglesia es indispensable. La disciplina en la iglesia es indispensable, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 3:12 al 13, que dice así: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, un mandato. Es una orden dada en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Que trabajen sosegadamente y que coman de su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Él está mandando a aquellos que están siendo, podemos decir, vagos, ¿verdad? Aunque uno nunca debe decirlo a una persona directamente que está en ese proceso, y seguro que él no lo hizo tampoco. Pero él está hablando a la iglesia que tenemos, que cada uno tiene que comer de su pan, de su trabajo, del pan de su trabajo. Pero él agrega algo más. Pablo le da esta orden que todos coman el fruto de sus propias manos, pero que también no dejen de ayudar a aquellos que están en necesidad. Porque hay siempre personas en la iglesia que están en necesidad. Siempre las hay. Las viudas, las personas que son minusválidos, son personas que necesitan la ayuda, y la iglesia muchas veces está para eso. Tenemos que entender esto. Segunda de Tesalonicenses 3:14.
que dice así: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Ahora, cuando nosotros en español oímos la palabra amonestar, es casi sinónimo con regañar. Pero eso no es el sentir de Pablo. Ahí la palabra amonestar, si vamos al griego y buscamos en un diccionario griego, significa aconsejadle, aconséjenlo. Hermanito, usted debería buscar un trabajo, porque mire el problema que está causando. Las personas del mundo lo ven a usted que está dependiendo de los demás cuando usted puede trabajar, usted tiene salud. Y ya aprendimos por qué razón estaban haciendo esto. Que ellos pensaban que Jesucristo venía inmediatamente, pero estaba causando un problema en la iglesia porque más y más personas podían agregarse a lo mismo. Entonces daba un mal testimonio para el cristiano. Pero Pablo le da la orden, y una orden dura. Señaladlo, ¿verdad? Y no te juntes con él, no comas con él, no te juntes con él. Él no especifica exactamente qué significa no te juntes con él. Pero puede ser que no lo trates como si nada estuviera pasando, que es lo que a veces hacemos. Vemos una persona que está en pecado en la iglesia, flagrante pecado, que todo lo sabe, y lo tratamos como si nada. Y no es lo que manda Pablo. En este caso específico, él dice, señaladlo y no os juntéis con él, ¿verdad? Ahora bien, aquí el propósito de señalarlo y amonestarlo es tratar que la persona vaya al arrepentimiento, que se arrepienta, y para su restauración. Si no hay arrepentimiento, no hay restauración. No podemos restaurar, la iglesia no puede restaurar a una persona que no se arrepiente de su pecado. Ni Dios lo perdona tampoco. Dios no perdona a aquel que no se arrepiente. Pero Dios es amor, hermano. Sí, Dios es amor, pero Él es justicia también. Entonces Él tiene que hacer lo que es justo. Tenemos que entender eso. Dios no perdona el pecado que no se arrepiente. Él es amor, pero Él es también fuego consumidor. Y no tenemos que olvidarnos que Él tiene muchas facetas, muchas características. Ahora bien, disciplinar en la iglesia o en cualquier lugar no es fácil. Cualquier persona que ha sido pastor se lo va a decir. A nadie le gusta ser disciplinado. Y créeme, la mayoría de los pastores no les gusta disciplinar, porque no es bonito. No es bonito, no es fácil, no es popular. Y muchas veces cuando usted disciplina a una persona que es espiritualmente inmadura, se va de la iglesia. No toleran la disciplina. Ahora, disciplinar, idealmente cada persona debe autodisciplinarse en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos que entender que en la iglesia hay un orden, hay una jerarquía, hay un orden, hay disciplinas, hay reglas, tenemos que respetarnos, tenemos que amarnos, lo dice la palabra. Si tú piensas que una persona es tonta, tú no puedes decirle qué estúpido eres, no puedes. Qué tonto eres, no puedes. ¿Dónde está el amor? No puedes. Entonces tenemos que autodisciplinarnos, tenemos que medirnos, tenemos que amarnos, llevarnos los unos a los otros. Después de todo, ¿con quién vas a estar en el cielo? Todos nosotros vamos a estar en el cielo. Entonces tenemos que aprender a respetarnos. Entonces debemos de autodisciplinarnos, medir nuestra lengua, controlar nuestra lengua, que es el órgano más dañino que tenemos y el más difícil de controlar, ¿verdad? Se disciplina para restaurar, no para castigar y no para sacar, entre paréntesis, lo malo de la iglesia. Todos somos malos. Todos somos malos. No hay uno aquí en esta iglesia que sea bueno, no lo hay. Empezando con el pastor y terminando conmigo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces tenemos que entender eso. No es para depurar la iglesia como si esto fuera un club que solo los santos y los perfectos están aquí. No, es para restaurarlos. El propósito es restaurar. Y siempre se hace con un espíritu amoroso, un espíritu de hermano, como tú lo harías un familiar tuyo, como tú lo harías un hermano de la carne tuyo, con amor, con respeto, para bendecirlo. No para apretarlo como cuando apretamos un jabón que sale corriendo. No,
No queremos que se vayan, queremos que lleguen al arrepentimiento. Entonces es importante entender. Y ahora vamos a ir al próximo estudio. Ya con esto lo que queda del capítulo de aquí de Segunda de Tesalonicenses es la despedida de Pablo, ¿verdad? Y realmente no vamos a usar el tiempo para eso. Sí. Okay. El único evangelio. Estudio número 8. Y estamos hablando, vamos a estudiar el libro de Gálatas. Vamos a estudiar el principio del libro de Gálatas. Con suerte, no creo que vamos a llegar mucho más allá de eso. Gálatas capítulo 1, del 1 al 24. Ahora, el libro de Gálatas, el autor definitivamente Pablo. Pablo fue quien lo escribió. No hay duda en ninguno de los historiadores que fue Pablo. El lugar de redacción probablemente Corinto. Fecha de redacción probablemente entre el 55 y el 60 después de Jesucristo. Libro bastante joven. 50 y pico de años no es nada después de la muerte de Jesucristo. O sea, que la memoria de todas las cosas ocurridas estaban bien frescas. No sé si ustedes se acuerdan el asesinato de Martin Luther King, pero eso hace como 50 años. Y aquellos que vivieron aquí están muy frescos, tienen que estar en la memoria. Entonces, todos estos relatos son de cosas que ocurrieron y estaban vívidas en la memoria de las personas que caminaron con Jesús. El propósito es corregir la mala doctrina y guiar la iglesia correctamente. Y fue dirigida a las iglesias que Pablo fundó en Galacia. Esta carta no fue escrita o dirigida a una sola iglesia, como Corintios y como Romanos, no, fue dirigida a varias iglesias. Y nos preguntamos dónde está esta Galacia. Bueno, vamos al mapa, lo podemos ver. Galacia es este gran pedazo de tierra que está aquí arriba. Aquí podemos ver el primer viaje de Pablo, vemos Jerusalén, vemos Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia ahí arriba, Antioquía de Siria, de donde salieron. Y estas iglesias que están aquí fueron las que Iconio, Perge, Listra, las que él fundó. Y para que veamos en relación al resto, es en Asia Menor, lo que es hoy en día Turquía. Y es un dato interesante que estamos hablando, ¿cuántos años de esto? Un chorro, 2000 años más o menos, casi. Turquía hoy en día es 98% musulmán. 98% musulmán. Nos podemos dar cuenta el tremendo avance que han hecho los musulmanes en el mundo. No es una religión pacífica como la nuestra. No predican el amor, no predican el orar por el enemigo. Es totalmente diferente. El Dios de ellos no es el Dios de nosotros. Muy importante que entendamos eso. Gálatas 1, al 2, que dice así: Pablo, entre paréntesis, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Es interesante que él dice, esta carta la escribo yo, pero mis hermanos que están conmigo están de acuerdo con lo que yo voy a decir también. No sé si notan un tono diferente en esta carta que las otras cartas de Pablo. Vemos un encabezamiento algo seco, quizás hasta se puede percibir una dureza o un enojo en él. Tenía buena razón. Gálatas 1, del 3 al 5, que dice así: gracia y paz sean con vosotros, de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos aquí, la típica acción de gracias de Pablo, tan característica de Pablo, brilla por su ausencia. Casi siempre él bendice a Dios por los hermanos
a quien le está escribiendo la carta. Esto está ausente aquí totalmente. También vemos la palabra santo. Siempre se refería a ellos como santo. Tampoco la vemos. Hijitos también. No hay muchas palabras de cariño. Y entendamos el porqué. Y aquí Pablo entra de lo fuerte, ¿verdad? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que no haya otro. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Había un gran problema en esta iglesia. La mala doctrina se había infiltrado. Tenemos que darnos cuenta que ellos no tenían el beneficio de este libro. Ellos no podían ir y buscar si lo que Pablo estaba diciendo está correcto. Como hoy en día, ustedes cuando terminen esta clase pueden ir a su palabra, estudiarla. Cuando el pastor termine, vayan a la palabra, estudien, a ver si lo que estamos diciendo es correcto. Ellos no tenían ese beneficio. Pablo les da un buen merecido regaño, ¿verdad? Cosa que no es común en las cartas paulinas. Él más bien exalta y exhorta a los hermanos, pero estos hermanos se habían salido del camino y estaban en un mal camino. Después de todo el sacrificio de venir de otro continente a predicar el evangelio a través de todas las vicisitudes que tuvieron y que toda esa semilla que fue sembrada, le estaban echando agua con sal en vez de echarle agua con nutrición. Seguir un evangelio distinto es en efecto alejarse de Dios. No hay evangelio distinto, no hay evangelio de prosperidad. Eso es una mentira. Hay un solo evangelio, el que está aquí. El que está aquí. No hay otro. No hay otro. Tenemos que entender eso. Por eso es que es indispensable que cada uno de nosotros nos metamos a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra, a entender la palabra. Y aquellas cosas que no entendamos tenemos que pedir ayuda. Llamar al pastor. Pastor, yo no entiendo este verso, explíquemelo por favor. Estoy seguro que con mucho gusto lo va a hacer. Ese es parte del trabajo de un pastor, es ministrar la palabra para que el pueblo pueda entenderla. Ellos no tenían ese beneficio. Ellos quedaban en la memoria de lo que Pablo había dicho. Entonces había una carta, esta carta que Pablo está escribiendo, pero habían otras cartas flotando que eran falsas. No hay falsedad con esto. La palabra escrita está escrita. Qué bendición que tenemos esto. El problema era grande y sus consecuencias eran aún peor, ¿verdad? Y vamos a la raíz del problema. Al poco tiempo de terminar su primer viaje misionero, Pablo fue acusado por algunos cristianos judíos de diluir el cristianismo, haciéndolo más favorable para los gentiles. Los judíos estaban enojadísimos con Pablo, que era un judío, porque ellos pensaban que él había cambiado la religión, entre paréntesis, para hacerle fácil para que los cristianos fueran parte de la religión, ¿verdad? Y ese no era el caso, para que los gentiles fueran parte de la religión. Entonces, estos eran cristianos judaizantes. Había cristianos judíos que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Pablo, de que los gentiles no tenían que cumplir con muchas de las leyes religiosas que los judíos habían obedecido por siglos, la circuncisión a los hombres, el montón de reglas de comida, que no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, no puedes hacer esto, hay que ir a la iglesia los domingos, al templo los domingos, ¿verdad? Los sábados, el sábado, ¿verdad? Que le llaman ellos los sábados. Entonces, ellos querían imponerle eso a los cristianos, a los gentiles. Ellos querían que fuera Cristo más algo más. Esa es la belleza del evangelio. Vamos a entrar en esto en un momento. Era ignorar la gracia de Dios, la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Cuando alguien te regala algo y tú no tienes que hacer nada, eso es gracia. Verdadera gracia, tú no tienes que hacer nada. Entonces ellos querían, ¿verdad?, adaptar un sistema de obras y un sistema de esclavitud. La esclavitud que tenían todos los judíos, que tenían que hacer un montón de cosas y ya las hacían mecánicamente, sin saber ni siquiera, muchos de ellos ni conocían la palabra, ni conocían
los libros de Moisés ni de el primero, o sea, el Viejo Testamento. Estos cristianos judaizantes habían logrado confundir a los creyentes de la nueva iglesia de Galacia, diciéndoles que Pablo estaba equivocado en sus doctrinas. Fíjense qué satánico es el diablo, ¿verdad? Habían logrado irse hasta Galacia. En aquella época eso no era fácil. Ustedes vieron el mapa a la distancia inmensa, a través de barcos, que muchos de ellos se hundían en el camino, para sembrar el veneno en las nuevas iglesias de Galacia. Y decirle, este ministro que vino, este tipo Pablo, él no sabe lo que está hablando. Él les ha enseñado mal, usted tiene que hacer esto y esto, para hacer bien con Dios, para estar bien con Dios, ¿verdad? Gálatas 1, 8 al 9, que dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué está declarando? Pablo está declarando una maldición sobre todas estas personas por el gran daño que estaban haciendo. Y así es que funciona el enemigo. El enemigo trabaja a través de nuestra mente, confundiéndonos, diciéndonos que el camino es otro, diciéndonos diferentes cosas que están aquí. La belleza de conocer la palabra. Vas a una iglesia que están predicando algo diferente, tú vas a decir, eso no está en la palabra, eso no es lo que dice la palabra. Pero si tú no conoces la palabra, te van a engañar y no vas a saber, porque el diablo no te dice una mentira 100%. Él te dice una verdad primero que cubre una mentira que viene por debajo. Cuando Satanás le dijo a Eva, come del fruto prohibido y no morirás, tenía razón. Físicamente no iban a morir, pero la muerte que Dios decía era muerte espiritual. Entonces le dijo una verdad, una media verdad y una media mentira. Y una mentira. Y así es que lo obra con nosotros. Si Satanás tuviera un rótulo que dice Satanás, soy mentiroso, nadie lo escucharía. Pero él opera a través del engaño. Y es muy exitoso, muy exitoso. Yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Uno más, bienvenido. ¿Verdad? Todos somos hipócritas de un punto u otro de nuestra vida. Con el tiempo Dios nos va purificando, nos va limpiando y ese es el proceso. Yo no voy a la iglesia porque el pastor se queda con todo el dinero y después de todo él está rico y yo necesito el mío. Es una mentira. Y funciona, la gente lo cree. Yo no voy a la iglesia porque yo puedo orar en mi casa, porque Dios está donde quiera. Sí, es verdad, Dios está donde quiera, pero la palabra dice, no os dejéis de congregar. No os dejéis de congregar. Entonces son medias mentiras que Satanás se está metiendo y la gente lo cree y funciona. Y la misma grabación ha funcionado a través de los siglos para evitar que la gente venga a las iglesias y funciona. Y por eso lo sigue usando. Por eso lo sigue usando. Ahora, mala doctrina en malos corazones. Mala doctrina que tenían estos hermanos con un mal corazón. Se cree que el resentimiento era el motivo por el que estos falsos maestros estaban enseñando esta doctrina. Ellos estaban resentidos con Pablo porque ellos querían ser los únicos salvos, como era antes. El pueblo de Dios. Dios dijo, no, si ustedes no aceptan a mi Cristo, a mi Dios, a mi Hijo, que el mundo entero venga. Gloria a Dios, porque por eso estamos aquí nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros. Pero eso no le gustaba a ellos. Entonces ellos estaban resentidos. Ellos tenían hasta cierto punto celo de los cristianos. Porque primero que nada podían recibir salvación y tenían que ir a través de la circuncisión y hacer el montón de cosas que ellos habían hecho siglo tras siglo. Entonces, esa es la razón. Siempre hay un motivo. Hay que llegar a la raíz del motivo de las cosas. Y otra cosa importante es que en todas las religiones del mundo, todas las otras religiones del mundo, para llegar a la meta, para llegar al cielo, para llegar al paraíso, para llegar a nirvana, así sea cual fuera la religión, tienes que hacer algo siempre. Tienes que hacer algo. Comportamiento, tienes que sacrificarte, ¿verdad? Es el famoso quid pro quo, que significa, dame esto y yo te doy aquello. Ellos estaban acostumbrados a eso.
y en la mente, y a veces en nuestra mente, a veces no cabe. ¿Cómo es esto? Que yo no tengo que hacer nada. ¿Cómo es esto? Que solo creyendo en Jesucristo yo voy a ser salvo. Bueno, es lo que enseña la palabra. Es lo que enseña la palabra. Tenemos que entender, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que darnos cuenta de lo que dice la palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso es Efesios 2, 8 al 9. Ahora bien, al agregarse inclusión o limitaciones en lo que podemos comer o cualquier otro tipo de obras, ¿verdad? Estamos diluyendo el sacrificio de Jesucristo. Estamos diciendo que Jesucristo no es suficiente. Y Jesucristo es tu único y suficiente Salvador. No necesitamos más nada que creer en Jesucristo. Más nada. Por el grandioso regalo inmerecido, por gracia, que Dios nos dio a través del sacrificio de Jesucristo. En nuestra mente carnal muchas veces no entiende el hombre. Por eso es que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Se disciernen espiritualmente, como dice la palabra. Gálatas 1:10, que dice así. Dice Pablo, pues busco ahora favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Wow. De manera muy, muy directa y sincera, porque hay que hablar así muchas veces. Pablo declara su intención de agradar solamente a Dios. El deseo de nuestro pastor debe ser de agradar a Dios cuando él se para aquí. Mi deseo cuando me paro aquí es agradar a Dios. Honrar lo que dice la palabra. No poner lo que yo creo, lo que yo siento, muchas veces ni lo que me han enseñado, si eso no coincide y se alinea con la palabra. Mucho menos lo que me conviene. Hay pastores que no predican ciertos versículos porque no les conviene, porque ellos están viviendo esas cosas contrarias a la palabra. Entonces, aquí no hay versículo que se pueda saltar uno. Usted tiene que creer en la Biblia entera. Porque si yo no creo en la parte que dice que el diezmo, que yo no tengo que dar el 10% al Señor, otro no cree en lo que dice que si tú te divorcias estás cometiendo fornicación. Entonces, al final no quedamos con nada. No quedamos con nada. Entonces, no podemos fabricar a Cristo a nuestra medida. Cristo ya está definido en su palabra. Él es amor, Él es misericordia, Él es fuego consumidor, Él es eterno, Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Pero si no sabemos eso, vamos a inventar un Cristo a mi manera. Pero ¿cómo puede ser que Cristo no quiera que yo me acueste con mi novia? Si nos amamos, el amor es bueno. Bueno, el amor puede que sea bueno, pero la palabra dice que eso es fornicación. Y los fornicarios, aquellos que viven haciendo ese pecado, ¿verdad? No heredarán el reino de los cielos. Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los homosexuales. Entonces hay un montón de cosas. Muchas veces nos ensañamos en los homosexuales y no miramos en los otros pecados. Son todos los pecados de esa naturaleza que describe la palabra. Entonces no podemos arrancar esa página, tenemos que verla toda y leer la palabra en contexto y empaparnos bien. Empaparnos bien, muy importante. Entonces, a usted y a mí, lo más importante en tu vida debe ser agradar a Dios. No agradar a tu jefe, no agradar a la policía, agradar a Dios. Ahora, no por eso te vas a poner a predicar el Evangelio en el medio del trabajo, ¿verdad? A ti no te pagan por predicar el Evangelio. Si quieres usar tu tiempo libre del almuerzo o después o antes, puedes hacerlo. Pero no lo hagas porque a ti no te pagan para eso. Te puedes meter en problemas y tu jefe va a tener la razón de echarte si te pones a predicar el Evangelio en el tiempo que te pagan para trabajar. Gálatas 1, 11 al 12, que dice así: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿verdad? ¡Qué cosa más bella! Bueno, si lees la palabra te vas a dar cuenta que este fue un hombre que odiaba a la iglesia, era un asesino, aunque en esencia no mató a nadie, pero él consintió el asesinato de muchos
y trajo muchos de los cuales fueron torturados y asesinados. De pronto cambia de dirección su vida. Y así es. Así tiene que ser el Evangelio. En tu vida tiene que haber un cambio de dirección cuando conoces a Cristo. Si no hay un cambio de dirección en tu vida, probablemente no has conocido a Cristo y necesitas conocerlo. Y esa es la belleza, que en cualquier momento podemos hincarnos de rodillas. Señor, yo quiero conocerte, perdóname, no te conozco. Hace 10 años que estoy en la iglesia y no te conozco. Y han habido casos así. Y es importante. Si ya tú lo conoces, no importa. Lo que estoy diciendo te va a pasar por arriba y no te toca a ti. Pero si ese es el caso, por favor, muy importante. Lo mismo tenemos que entender nosotros. Lo mismo tenemos que entender nosotros. La revelación recibida por todos los autores de este libro, ¿verdad? Fue una revelación de naturaleza sobrenatural, una revelación totalmente divina. Cuando te dicen, no, pero ese es un libro escrito por los hombres. Sí, fue escrito por los hombres, pero revelación divina. ¿Cómo tú lo sabes? El Espíritu Santo que está en ti te lo va a confirmar. Si el Espíritu Santo que no está en ti y alguien te viene a decir, esto fue escrito por los hombres, tú vas a decir, wow, él tiene razón. Fueron hombres quienes escribieron esto. ¿Cómo yo lo voy a creer? Y vas a poner en duda la palabra que define tu vida, que tiene que definir tu vida. Entonces tenemos que entender que la palabra no es del hombre. Si fuese del hombre hubiese sido eliminada hace miles de años. Los comunistas trataron y siguen tratando de destruirla. El imperio romano, el imperio más grande que ha habido en toda la historia, el imperio más sanguinario del mundo que ha tenido la historia, no pudieron acabar con la cristiandad. Algo protege esta palabra, el Espíritu Santo, Dios. La palabra y Cristo son uno. Cuando usted lee este libro, Dios le está hablando. Es por eso se llama la palabra. Y por eso Cristo se llama la palabra también. Tenemos que entender eso y no ser engañados. Gálatas 1, 13 al 14, que dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo empieza a hablar, ¿verdad?, ahora de su antes de Cristo. En otras palabras, Pablo empieza a hablar de su tristemonio. Todos tenemos un tristemonio, lo que éramos antes de Cristo. ¿Y por qué él empieza a hablar de esto? Porque él está sacando de su saco de conocimiento más profundo para que estos hombres logran entender que él era un asesino, que él no era la persona que es hoy en día, que él era lo que él era, ¿verdad? ¿Para qué? Para lograr que ellos entiendan, con pocas excepciones, todo cristiano tiene que tener un antes y un después de Cristo. Y cuando digo con pocas excepciones, porque puede haber el caso de una persona que nace en el Evangelio, mamá cristiano, papá cristiano, crece en la iglesia, se lleva lo más posible por todas las reglas de Dios, ¿ok? Pero aún en esa persona va a cometer pecados. No va a ser el montón de pecados que he cometido yo, que vine a los pies del Señor a los 50 y pico de años. No, 40 y pico, ya se me olvidó. A los 40 y pico de años. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa persona va a llegar un momento que van a tener que arrepentirse también. Entonces, en cada uno de nosotros tiene que haber un arrepentimiento de los pecados que hemos cometido y lo que estamos cometiendo, para poder ser perdonados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay perdón, no hay salvación. Dios no salva. Dios no salva a quien no gobierna.
Dios no puede salvar a quien no gobierna. Si Dios no gobierna tu vida, si Dios no es el gobernador de tu vida, Él no te puede salvar. Porque Él solo salva a aquellos que gobiernan. Ahora, ¿obedecemos todos 100% a Dios? No, no. Pero, ¿te importa lo que piensa Jesucristo cuando vas a hacer algo? ¿Acaso te preguntas a ti mismo, ¿qué querrá Cristo que yo haga en este caso? O simplemente haces las cosas y después averiguas que has hecho algo malo. ¿Qué lugar tiene en tu vida Cristo? ¿Qué lugar tiene en tu vida Cristo? Esto es lo que le pasaba a tus hermanos, que ellos no habían entendido el lugar de Cristo en su vida, que Cristo había muerto por ellos, que Cristo era Dios, fue Dios, es Dios. Y necesitaban hacer algo más para ganarse esa salvación porque habían sido engañados, Gálatas 15 al 17, 1:15 al 17, que dice así. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? El Señor Pablo, ¿verdad? Pablo está diciendo la naturaleza de su revelación. Él está diciendo, yo no necesité consultar con ningún ser humano en esta tierra para entender mi llamado, para entender lo que tenía que hacer. ¿Se acuerda cuando Pablo se convirtió? Pablo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan cuál fue su respuesta? La respuesta que Dios esperaba de él es la misma respuesta que Él espera de nosotros. Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga? Es lo que tú y yo tenemos que preguntarle al Señor. Cada vez que vamos a hacer decisiones importantes, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Sabiduría del cielo, sabiduría del cielo. Sabiduría del cielo. Voy a pausar aquí, voy a hacer una pausa, preguntar si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de lo que estamos hablando. Nada. No, eso, Mario, muy buena la clase. Eso nos tiene que hacer ver a nosotros como cristianos, porque es importante que yo conozca la palabra. Sí. Indispensable. Y doy muchas gracias a Dios por esta lección, porque eso vamos a empezar a estudiar ahora toda la doctrina o las principales doctrinas bíblicas. Gloria a Dios. La doctrina bíblica es enseñanza. ¿Qué me enseña la palabra? ¿Qué debo creer? ¿Qué debo hacer? Este ¿Cómo libro debo comportarme? Está ahí, punto. está ahí. Pero muchos la ignoran. Exacto. ¿Cómo comportarse en la iglesia? ¿Cómo comportarte en la casa? ¿Cómo comportarte con tu esposa? La esposa, ¿cómo comportarse con el esposo? Todo. ¿Cómo hacer negocios? Libro de Proverbios. Valiosísimo libro para sabiduría. Valiosísimo libro. Si no se lo ha leído, se lo recomiendo. Te va a traer un poco de dolor porque vas a mirar a tu pasado y te vas a dar cuenta del montón de errores que has cometido en tu vida porque no seguiste esto. Y siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que algunos de nosotros que vinimos de países comunistas nos lavaron el cerebro y nos dijeron que Dios no existe y que este libro es un libro escrito por los hombres que no tiene valor ninguno. Y ese es el daño más grande que tú le puedes hacer a un ser humano, engañarlo para que crean que Dios no existe. ¿Hermana? Mencionó que sí, que el Antiguo Testamento tiene validez, pero para él dice que los demás libros son inventados por hombres. No es la primera persona que se refiere a eso, que eso fue creado por hombres y nada, no cree. Y hay un cristiano que yo converso mucho con él, que dice que ha tomado tiempo con él,
Claro, Es difícil. el- Una persona cuando se bloquea y cree en eso, el desconocimiento es muy dañino y el leve conocimiento es mucho más dañino. Él no se ha leído la palabra entera que dice que toda escritura, eso es, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y es buena para enseñar, para redarguir, para corregir. Entonces, no podemos sacar ningún verso de contexto, ni utilizarlos, ni creer. Por ejemplo, he hablado antes, Jesucristo dice que quien no, ¿cuál es la palabra? Quien no aborrece a su madre, a su padre, a su hijo, no es digno de ser su discípulo. Y uno dice, ¿cómo va a ser que Cristo quiere que yo aborrezca a mi madre y a mi padre? Cuando la palabra dice que tienes que honrar a tu madre y a tu padre. Bueno, por eso hay que escudriñar. Te tiene que haber que buscar esa palabra aborrece. lo triste es que yo me pongo a analizar esta persona. Yo creo que él no ha leído la Biblia nada. Claro, No mucho. tiene conocimiento ninguno. Él se deja guiar por el eco de lo que oye alrededor. Sí, Y nada, se está bloqueando. exacto. Para cerrarlo con lo que dije, la palabra aborrece aquí, si usted busca ese vocablo en griego, significa querer más, amar más. Si usted ama más a su madre, más a su hijo, más a su esposa, que a mí, Cristo dice, no eres digno de ser mi discípulo. Es algo que tenemos que entender. Cristo viene primero que la familia, sí, viene primero que la familia, sí. ¿Quién te dio la familia? ¿Quién te dio la esposa? ¿Quién te dio los hijos? ¿Quién te lo da todo? ¿Quién te dio la salud? Cristo. Quiero hacer un comentario parecido, que si triste es eso, más triste también es alguien que se haga llamar pastor y que diga que el Antiguo Testamento está obsoleto. Bueno, solo un pastor de Satanás diría eso, porque es que muchas gentes le tienen odio a los judíos, ¿verdad? Y no quieren nada que ver con el Antiguo Testamento, que es el Torá, es la Biblia de los judíos. Entonces ellos quieren regirse y es imposible. Cada no sé cuánto hay referencia al Viejo Testamento. Entonces, si tú sacaras todas las referencias en el Nuevo Testamento, del Viejo Testamento, no lo puedes entender. No puedes entender de qué se trata el Nuevo Testamento. Tienes que quitar a Cristo, primero que nada. Tienes que quitar a Cristo. ¿Ok? Disculpa, Uh-huh. es que si quitamos el Antiguo Testamento, entonces no podemos creer que Dios ha tenido un plan desde el principio, sino que improvisó cuando mandó a Cristo a ver qué pasaba y ahí fue que hizo un plan para... Exacto. Desde el principio hay un plan, hay un Antiguo Testamento. Y todo es una continuidad. Sí, lo es. Además, nosotros, ¿cómo sabríamos que Cristo es el Mesías si no es por el Antiguo Testamento? Claro. La única manera de saber que el Señor dio fe, de autenticidad a Cristo, es a través del montón de profecías que Él y solamente Él podía llenar. Y sin el Antiguo Testamento, simplemente podríamos estar esperando, igual que los judíos, esperando que llegara el Mesías, o hubiéramos pensado que Juan el Bautista era el Mesías, o que cualquiera de los que vinieron antes era el Mesías, porque solo Cristo cumple las profecías que fueron escritas de Él, Correcto. por Él y para Él también. Ya. Correcto. Yo tuve una persona con quien intercambié conocimientos y él me dijo que no creía en el Viejo Testamento porque solo creía lo que decía Jesucristo, lo que estaba en el Nuevo Testamento que decía Jesucristo. Y yo le digo, pero Jesucristo dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. O sea, que todo lo que está en el Viejo Testamento es válido, es totalmente válido. Sí, yo quiero agregar que todos cuando venimos a Cristo tenemos un punto de vista y millones de pensamientos. Solamente rindiéndonos al Espíritu Santo, a Cristo, es que podemos discernir todas esas situaciones, porque no podemos obligar a nadie a que crea en el nuevo, en el antiguo, en los profetas,
si no tiene al Señor, El Espíritu. si no es guiado, si no está rendido ahí delante del Espíritu Santo. Claro. Y entonces después viene todo ese conocimiento. Claro. Que Cristo murió recibiendo allí a los pecadores, ¿verdad? ¿Para qué? Para después entonces transformar su vida. Exacto. No una vara mágica que ¡boom! Y ya tú lo sabes todo. Ahí es donde empieza la santificación desde ese punto de partida. Y ahí es donde las personas rinden su corazón a este libro. Exacto, exacto. A través del Espíritu, el llamado de Dios, definitivamente. Ok, gloria a Dios, gloria a Dios. Permiso, yo quería decir algo. Sí, hermana. El Antiguo Testamento, o sea, el tema principal de toda la Biblia es Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos, ya desde Génesis, vemos a Cristo ahí reflejado en Génesis 3:15, donde dice, cuando el Señor le dice, habla a la serpiente, que le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente suya, esta te herirá en el carcañal y tú le dirás, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿De quién está hablando? Cristo. De La simiente. Cuando hacía las ofrendas de los corderos, ¿quién era los corderos? ¿Qué representaba a los corderos? Sin duda. Los sacrificios. No hay duda. Cristo. Y así, en toda la Biblia está reflejado Cristo, porque es el tema principal de la Biblia. Pero es algo que tiene que estar claro en todo creyente. Totalmente claro, sin duda, en todo creyente. Muy importante. Pastor, se lo entrego en sus manos.